una cosa te voy a decir, a mí me gusta mucho hablar de cuando me dijisteis, yo dije de las cosas, pues me invitasteis a hablar y comenté las cosas de las que podía hablar y nada, pues seleccionasteis una de las cosas que me chocó, que seleccionasteis lo del informe. Y dije, ¿de verdad que queréis que os hable de esto? Porque igual se ha equivocado. No, del informe y tal. Y me gustó porque a mí me gusta mucho hablar de temas de profesionalidad. Yo creo que una parte importante de lo que somos y de lo que hacemos tiene que ver con cómo lo hacemos, y esto es importante. Y la gestión, la profesionalidad, es algo que no es algo que sea de jefes, sino es algo que debes tenerlo todo el mundo claro desde el primero hasta el último, porque nuestra calidad y lo que vaya a ser de nuestro trabajo en el futuro, y sobre todo el mundo, la profesión que vamos a dejar a los que vienen detrás nuestro, a los que son residentes, a los jóvenes, va a depender mucho de que hagamos bien determinadas cosas. El informe es un tema crítico y es un tema importante. Voy a hablar de dos cosas. Primero hablaré un poquitín del informe en general, cómo hay que hacer un informe y tal. Probablemente no os diga nada nuevo. Todo lo que os voy a decir lo sabéis y lo conocéis y comentar alguna cosa. Igual hay alguna cosa que os llame la atención. Voy a hablar luego posteriormente de lo que hay alrededor del informe, porque el informe es una parte de la comunicación de la comunicación médica del radiólogo. Y a veces se nos olvida que el informe es algo más que ese papel que escribimos. Y finalmente os haré un comentario sobre lo que entiendo yo que es el futuro del informe, porque tiene mucha importancia. Y el informe es, de todos los productos que hacemos, el producto más amenazado en estos momentos y el que probablemente vaya a sufrir dentro de poco, y ya lo está sufriendo, los embates de las amenazas que tenemos encima de nuestra profesión y que realmente van a afectar masivamente el informe, que debido a diversos factores vais a ver cómo baja de precio masivamente. Y eso es una cosa que tenéis que saberlo y tenemos que saber un poquitín cómo reaccionar a ello. Y es un tema que podíamos discutir. Bueno, básicamente lo que hablaré va a ser de las formas de comunicación del radiólogo. Una de ellas es el informe. Voy a hablar un poquitín de aspectos importantes del informe, de cómo hacer una redacción adecuada, de cuáles son las características que tiene un buen informe y bueno, de lo que hay ahí. Lo primero, recordar un poquitín qué es lo que produce el radiólogo. El radiólogo produce dos cosas. Antiguamente producíamos imágenes. El radiólogo era uno que yo solo he vivido, lo he conocido. Ya soy mayor. Conocido en la época que el radiólogo lo que hacía era pulsar un botón para sacar imágenes. Esto ha cambiado, evidentemente, y ahora básicamente nuestro trabajo fundamental ya no son tanto las imágenes, que también todavía somos responsables de parte del postprocesado en algunos casos o de obtenerlas en algunas exploraciones, sino sobre todo el informe. Y el informe, cuando pensamos en el informe, siempre pensamos en el escrito, pero también hay otra parte de informes que se nos olvida, que es el informe oral y la opinión, que es tan importante y a veces más que el otro informe. ¿Qué podemos decir del informe escrito? Bueno, sobre el informe escrito, aquel que esté interesado en el tema, tiene unas preciosas prácticas, unas guías de práctica, de buenas prácticas, tanto de la ACR americana como de la Sociedad Europea de Radiología, que las tenéis ahí, en la cual os habla de lo que tenéis que hacer un informe. Pero es más, tenemos dos excelentes artículos sobre el informe, sobre el estilo y la filosofía, que se publicaron hace ya casi 10 años por parte de Paco Tardáguila y Luis Martí, que nos hablan de ello. Yo os lo recomiendo porque son unos buenos artículos, están en castellano, además, que nos hablan un poquitín de ellos. ¿Qué podemos decir del informe? Bueno, el informe tiene que tener una serie de datos, que es una cosa que todo el mundo tiene que conocer. Primero, el informe tiene que tener los datos demográficos del paciente. Algo tan obvio que no se nos puede olvidar. Ahora ya con los nuevos sistemas no pasa, pero que no se nos puede olvidar el nombre del paciente y no nos podemos equivocar. Debemos tener también, es conveniente tener la información clínica relevante. Esto es importante, sobre todo aquella información que tenemos cuando recibimos al paciente. Esto tiene importancia, en condiciones normales no tiene mucha importancia, pero si hay un problema legal, el poner en el informe la información clínica que hemos recibido es importante, porque nuestra interpretación, la emisión de un informe realmente es una interpretación sobre una imagen que está mediatizado por la información que recibimos. Si, lógicamente, hay algunos errores que pueden estar iniciados precisamente en esa información. Por lo tanto, es bueno que y eso nos protege a nosotros, si tenemos un problema en el futuro, todo el mundo sepa de qué situación hemos partido y qué situación llegamos. Es decir, cuando hablamos de una prueba, tenemos que saber cuál es la probabilidad preprueba, porque eso nos va a definir la probabilidad postprueba, por decirlo de una manera estadística. Y luego tenemos el cuerpo, que es algo que más nos preocupa. Y hay que recordar que además del cuerpo, en el cual describimos todo lo que nos encontramos, hay que dar una impresión diagnóstica, es decir, un informe hay que mojarse. El que no lo entiende así es que igual todavía no ha llegado a su madurez como radiólogo, pero en un informe hay que decir qué es lo que piensa uno de lo que hay ahí. Y esto es muy importante y esto es una cosa que a veces hay gente que no lo hace. Bueno, datos demográficos, básicamente esto es lo que hay que hacer, lo que hay que incluir. La lateralidad es importante. La lateralidad
calidad es básica, incluir, y sobre todo además nos permite chequear un poquitín que nosotros estamos mirando el lado que se quiere. Uno de los errores que con más frecuencia llevan a demandas judiciales es precisamente errores en la lateralidad, ya lo sabéis. Luego, el nombre del radiólogo, también hay que poner el nombre, porque a fin de cuentas nosotros nos responsabilizamos, esto tiene mucha importancia. En una medicina que cada vez va, una radiología que cada vez va tendiendo más a maquinizarse, digamos, a automatizarse, el nombre del radiólogo permite recordar que la persona que está detrás de ese informe es una persona física que hace una interpretación personal sobre algo y que no es una máquina, y eso es importante, y que no todos los informes son iguales. A veces hay que reivindicar precisamente el informe y la calidad del informe. En mi hospital, por ejemplo, y eso me lo dicen los clínicos, lo primero que miran cuando leen un informe es el nombre del que lo firma. Eso probablemente en vuestros hospitales también es así. Y ellos no hacen el mismo caso cuando lo firma uno que cuando lo firma otro. Esa es una noticia que os doy. Algunos igual no lo sabéis, pero que lo sepáis, que lo miran y que saben perfectamente quién hay. Y algunos se fían y de otros no. Y cuando hay alguna información y no le cuadra, miran el nombre, van a donde otro y les preguntan. Yo todos los días, prácticamente en mi sala, tú has estado, pasan unos 10 o 15 clínicos para preguntarme sobre exploraciones, la mayor parte de las cuales no hemos realizado nosotros, pero bueno, pues porque, por la causa que sea, para mi desgracia se fían. La fecha también es importante, hay que recordar, hay que ponerla. O sea, y ahora los sistemas son automáticos, lo ponen, pero hay que ponerlo. A veces, cuando hacemos estos informes a mano, recordar que hay que ponerlo. Y nada, pues la información clínica, ya lo he dicho, que hay que ponerlo. Y constatar si no existe esa información clínica. El cuerpo del informe, ¿qué es lo que hay que poner? Pues el procedimiento que se ha realizado en caso de que se haya realizado un procedimiento. Los fármacos utilizados en caso de que se hayan utilizado. Los hallazgos. Hay que utilizar con la terminología adecuada. Hay que poner las limitaciones del estudio. Si el estudio tiene una limitación, por ejemplo, ahora se está montando un Cristo en Estados Unidos terrible sobre las mamas densas. La mama densa en un momento determinado para interpretar una mama es una limitación y hay que constatarlo porque eso permite saber que en un momento determinado pues una exploración añadida puede ser necesario. Valorar la relación de los hallazgos con la clínica que tiene y, importantísimo, la comparación con los estudios previos. O sea, no puede nadie decir en un informe que recomiendo valoración con los informes, con los estudios previos, salvo que no los dispusiésemos de ellos. Pero si tenemos los estudios previos, cosa que ocurre en la mayor parte de los grandes hospitales, y ahora con el PAS es más fácil, evidentemente nadie tiene ninguna excusa para no realizar una comparación con estudios previos. Eso es deontológicamente obligatorio. Y hay que poner también la impresión diagnóstico o la conclusión. Si podemos llegar a un diagnóstico preciso, lo decimos, pero hay que decirlo, o sea, con confianza. O sea, yo digo que el paciente tiene una colelitiasis, no digo que a descartar posible colelitiasis y veo 40 piedras en una ecografía de vesícula. Hombre, por Dios, hay cosas que no tienen sentido. Si no podemos hacer un diagnóstico diferencial, ¿qué es lo que pienso que es esto o lo otro? Y luego, otra cosa importante, no hay que repetir nunca los datos del cuerpo. Vamos a ver, esto es una impresión diagnóstica, no es una valoración. Yo recuerdo siempre, pues, hay una empresa pública en mi área donde los informes son muy graciosos, son informes de 2 o 3 páginas en las cuales hace un informe con una descripción exhaustiva de todo lo que ven y al final cogen conclusión y copian lo de arriba y la conclusión es más larga que el cuerpo. Eso no puede ser. Una conclusión tiene que ser más corta que el cuerpo. Es una cosa fundamental. Y luego, importante, tenemos que decirle al clínico qué es lo que queremos que piense. Si hay que hacer algún seguimiento, algún estudio adicional, hay que decirlo y hay que ponerlo. Si hemos tenido una complicación, hay que ponerlo siempre. Eso es importante, ¿eh? Las complicaciones hay que ponerlas siempre. Y eso son básicas. ¿Y qué características tiene que tener un informe? Estos artículos de los que hablaba de Paco y de Luis hablaban de la 6T. Tiene que ser claro, importantísimo, lo más importante de todo tiene que ser claro, es una pieza en la cual nosotros nos comunicamos y le decimos lo que pensamos al clínico, tiene que ser correcto, conciso, completo, consistente y lleno de conocimiento. Si lo hacemos así, evidentemente vamos a hacer un buen informe. El informe tiene que usar correctamente el lenguaje y la ortografía. Hay veces que lees informes, la verdad es que es triste, pero hay informes que me cuesta entender lo que se quiere decir. Con la costumbre de los telefonillos, de las sintaxis raras, y a veces al hablarlo, lo que es un lenguaje coloquial se convierte en un lenguaje impreciso y a veces inexacto. Queremos decir una cosa y decimos la contraria. Mi consejo es volver a leer posteriormente el informe para darnos cuenta con una mente un poquito abierta que lo que hemos dicho es lo que hemos dicho y no lo que queríamos decir y no otro. Luego, no se puede ser tan impreciso como pensamos que las cosas son como son o no. Hay que usar lenguaje radiológico. ¿De qué? Pensamos de qué. Perdón, si pensamos de qué eso. Pensamos de qué. O sea,
Eso es incorrecto, eso es un solecismo, o sea, somos médicos, de hecho, se supone que sabemos hablar y escribir, lo de pensamos de que es absolutamente habitual. Y bueno, lo del haber con H y con B, cuando se refiere a ver si, también lo he visto en varios informes. Bueno, usar lenguaje radiológico, por ejemplo. A mí lo del infiltrado pulmonar es un ejemplo claro. El infiltrado pulmonar no es un lenguaje radiológico, el infiltrado no es un término radiológico. Podemos hablar de aumento de densidad, podemos hablar de muchas cosas, pero eso pasa muchas veces. A veces utilizamos términos que son patológicos, pero que realmente no son exactamente correctos y pueden dar lugar a equívocos. Hay que utilizar un lenguaje directo. Yo recomiendo frases cortas y simples. Las frases con muchos periodos en el cual frases complejas y compuestas a veces son difíciles de leer y de interpretar. Recordar que no estamos hablando para nosotros, sino para que nos entienda una persona. Mi recomendación, frases con solo un verbo y un sujeto y predicado, nada más. No evitar las frases subordinadas. Luego, evitar como sea la doble negación. Se entiende muy mal. Por ejemplo, no puede excluirse una masa. Pensar lo que estoy diciendo. Que hay una masa que no la hay, a veces cuesta un poquitín, uno puede entenderlo al revés. No utilicéis nunca una doble negación, si podéis evitarlo. No utilicéis vaguedades. El colon podría estar engrosado, esto o está o no está. Lo cuantificamos, lo que tengamos que hacer, cuantificamos el efecto. Vemos un colon de 6 milímetros de diámetro. Podemos interpretarlo como quieras. No utilicéis, no hagáis redundancias, evitar volver a explicar las mismas cosas de formas distintas. Evitar términos ofensivos. Una vez leí un informe en el que decía esto. Claro, eso cae en manos de cae en manos de cualquiera y es la leche. Las abreviaturas. Otro gran problema de las abreviaturas. Las abreviaturas cada uno las entiende como le da la gana. Sí, probablemente sea cierto, pero joder, no lo puedes poner en el informe. Vamos, las abreviaturas es la leche, porque hay abreviaturas que significan cosas completamente distintas para unos o para otros, depende de que las leas. Evitar las abreviaturas. Ya sé que en Estados Unidos todo el mundo utiliza abreviaturas en inglés y tal, pero yo en castellano recomiendo evitarlas cuidadosamente. ¿Qué más cosas? Hay que describir, mi consejo es ordenar el informe de lo más significativo a lo menos significativo. Empezamos hablando de lo patológico, de lo problemático. A veces nos encontramos con informes en los cuales empiezan a hablar de que si un informe de un escáner abdominal en el cual habla que el hígado está bien, que el riñón está bien y que tiene una pequeña variación anatómica porque le sale la mesentérica, sale de la aorta, sale del tronco celíaco en vez de salir de eso y lo demás, y de repente luego al final acaba diciendo tiene una masa enorme en una esquinita y al final. Entonces el clínico llega, lo empieza a leer, parece que es normal y luego resulta que, hombre, un poquitín de seriedad. Hay que indicar siempre los posibles diagnósticos y su grado de posibilidad, su grado de probabilidad. Si podemos hacer un diagnóstico eficaz, decirlo, oye, esto es tal cosa. Si no, dice, bueno, pues esto puede ser, me parece más probable esto, me parece menos probable. Claro, hay que ser acorde con los conocimientos médicos actuales. Esto es de un informe. No hago comentarios. Esto es de un informe, es real. Un informe de ecografía. Os juro que es un informe real. Lo tengo para. Es que en tiempos yo solía. Además tengo un montón de informes porque solía coleccionar informes chuscos y graciosos. Este es uno de los mejores. Hay que evitar también el lenguaje escapista. Yo tenía un profesor, un maestro mío, un radiólogo, que siempre me hablaba de evitar el lenguaje escapista. Dice que los radiólogos somos famosos por nuestros lenguajes escapistas. Si vosotros preguntáis a cualquier clínico, os dirá que los radiólogos somos indeterminados, que nunca nos pillan, que nunca decimos nada concreto ni nada exacto. Por ejemplo, y este es un ejemplo real también, verdad como la vida misma, os lo juro. Fijaros lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Que bueno, que podía haber una lesión o no. En caso de que haya lesión, ¿puede ser benigna o puede ser maligna? Vale, bien. Información, absolutamente eso. Una empresa buena, de resonancia. Buena, de las potentes de por allá. Sin más, no quiero mencionar. Hay que informar sobre el grado de certeza diagnóstica. Eso es muy importante. Por ejemplo, podría tratarse de coliridiasis. Joder, ¿qué va a ser? Vamos. Y claro, no me extraña que luego los clínicos se rían de nosotros y tal. Yo estoy en los comités a veces siempre vacilo y tal, siempre que nos presentan un caso y tal, y dice, ¿qué dice el radiólogo? Bueno, ya sabes cómo son los radiólogos. Y todo el mundo se ríe, porque evidentemente lo saben. Y luego, por supuesto, comparar con estudios previos, corto. Esto es una frase real. La longitud del informe es siempre proporcional a la inseguridad o el desconocimiento del que lo emiten. Informes cortos, seguridad.
informes largos, no tengo ni idea de lo que es. Eso es así, y eso es así. Y, absolutamente. Si hacemos un informe largo, estamos diciendo ni idea de lo que es. Y a ver si entre tanta palabra la gente no se da cuenta de ella. Bueno, importante, el tema de la impresión final. Es una cosa que a veces se nos olvida la importancia que tiene. Hay que ponerla siempre. Y es el momento de la interpretación. Nosotros tenemos que decir lo que pensamos. La impresión que tenemos sobre los hallazgos, a la luz de los conocimientos y a la luz de las propias experiencias. No hay que dar cifras, no hay que decir diagnóstico final. Esto, colédoco de 8 milímetros de diámetro, porta de 14 milímetros. No, hay que decir dilatación de colédoco, dilatación de porta, dilatación, apéndice de 7 milímetros de diámetro, ¿no? 8 milímetros, apendicitis, punto. O sea, no hay que dar cifras, es interpretarlas. Ahí tenemos que decir lo que pensamos, y eso es importante. No hay que decir, no hay que repetir los datos que hemos dado arriba. Tiene que ser breve, tiene que ser concisa y tiene que estar dirigida al alma del clínico, al bolígrafo del clínico, que es lo que hay. Y hay que decir claramente, con honestidad, lo que sabemos y lo que no sabemos. ¿Es esto? Y esto otro, pues no lo sé, pero puede ser, y esta es mi impresión, con absoluta. Y luego, importante, siempre, si en caso de que no tengamos, de que podamos hacerlo, no siempre, es recomendar actuaciones posteriores. Si nosotros pensamos que ese paciente, después de una ecografía hay que hacer un escáner, hay que decir, recomiendo un escáner. O incluso, mejor todavía, citarle directamente el escáner. Y eso sí es la perfección. Nosotros tenemos esas instrucciones dentro de nuestro servicio y lo hacemos así. Pero si no, hay que decir claramente que recomiendo esta exploración. O, mejor todavía, considero imprescindible realizar un escáner a continuación en esto. Y hay que mojarse. Mojarse no quiere decir apostar, es decir, yo no voy a decir, bueno, es esto, y voy a decir que es esto pues porque puede serlo, y a ver si acierto. No, o sea, tengo que decir mi impresión honrada y decir lo que pienso que es, pero también tengo que decir mi grado de certeza y demás. Y una cosa importante, y esto lo tenéis que recordar todo, y esto es quizás lo más importante de todo lo que he dicho, un informe nunca puede acabar hasta que no respondamos a estas preguntas. ¿Qué es lo que he visto en el estudio? ¿Qué creo que es la causa de lo que veo? ¿Qué quiero que el clínico piense después de mi informe? ¿Y qué debe hacer el clínico a continuación? Todo eso lo tengo que decir en el informe. Todo eso, y eso es lo importante. Lo demás casi es secundario, es paja, tiene menos importancia. Pero eso tiene que estar incluido en todos los informes. Bueno, el tema de los errores. Los errores son muy frecuentes en los informes, mucho más de lo que se piensa. Y algunos datos que os voy a dar os van a sorprender. Todos los informes tienen que ser revisados antes de validarlos y no realizar lecturas automáticas del informe, cosa que es muy frecuente. Hay que volver a leer. Yo os recomiendo volver a leer, acabar el informe y volverlo a leer de nuevo con una mente abierta, a ver qué es lo que dice. Porque si no, bueno, podemos encontrarnos con cosas como esta. Este es un informe mío y salió. Neumonía por aspiración por germen gram negativo. Fue muy divertido. Sí, bueno, estuvieron los neumólogos pasando para descojonarse de mí durante 2 o 3 semanas. Otro, un informe de una radiografía de manos. Ambas manos normales. Bueno, y otro que era muy bueno, que era ¿cómo era? Recomendamos una radiografía sentado en la silla turca. Ese era muy bueno también. Sí, en vez de centrada, sentado en la silla turca. Secretaria. Muy importante, hay que chequear la información sobre el lado anatómico. Es infrecuente el error en el lado anatómico, pero sin embargo sus consecuencias son muy graves. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con los sistemas automáticos, los carga el diablo. Son sistemas problemáticos. Aumentan, y esto es un estudio realizado, del 4 al 23% la tasa de errores de dictado. O sea que vosotros, que utilizáis la mayor parte, me imagino, informes automáticos, tener en cuenta que la cuarta parte de vuestros informes van a tener errores al final. La cuarta parte van a tener errores cuando acabáis. Si los volvéis a revisar, probablemente corrijáis la mayor parte. Pero la cuarta parte, si lo hacéis por escrito, no, evidentemente. Pero si lo dictáis, la cuarta parte va a tener errores de distinta gravedad y trascendencia. Pero van a tenerlo. Recordar que tienen tendencia a interpretar las palabras según el vocabulario que tienen, con lo cual algunas palabras las cambian directamente. Yo he conseguido que el mío diga triancinolona sin equivocarse, pero me ha costado un montón. Mucho ojo con el no al principio de frase. Este es el problema mayor, el error más importante probablemente y el más peligroso de todos. Mi consejo, no utilicéis nunca frases que empiecen por no. Utilizar perífrasis. En vez de no se observan metástasis hepáticas, decir ausencia de metástasis hepáticas o hígado normal. Y en vez de decir cualquier cosa que empiece por no, mucho cuidado, porque el no se lo comen con mucha frecuencia y a veces no te das cuenta. Muchísimo, esto es un error frecuente y grave, muy serio. Y luego revisar siempre. Una opción para evitar errores o para ser rápido son los informes enlatados, es decir,
mucho ojo con estos informes. Tienen un problema, y eso me ha pasado a mí alguna vez también, las variaciones anatómicas. Por ejemplo, paciente colecistectomizado, va el informe de normal y tal. Hígado y bazo homogéneos, vesícula normal. Y que el paciente te viene al segundo día, te dice, oiga, que tengo aquí, que me pone vesícula normal, ¿qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Alarmado y angustiado. Porque claro, hemos utilizado un informe enlatado. Mucho ojo con ellos, nos pasa, ¿eh? Mucho ojo con el sexo también. Informe normal. Entonces, este haces un informe, estudio de próstata y tal, y sale el paciente con informe, hígado, bazo y tal, útero y anejos sin alteraciones. Y de repente el paciente viene aquí, me han dado la exploración de otro, han cometido un error, claro, error eso. Y mucho ojo con el copia-pega, que es una cosa que hacemos. Y a veces cuando copia-pega se nos meten cosas que no son, ¿eh? Es una cosa que mucho cuidado. Hay estructuras de informes que se pueden hacer para evitar precisamente esta variabilidad. Uno de ellos son los informes estructurados. Un ejemplo clarísimo, el BIRAD, funciona muy bien, ¿eh? Tiene la ventaja de que permite disminuir la variabilidad, permite explotar los datos más fácil, es más fácil de entender para el clínico, pero tiene un problema, y es que el BIRAD, por ejemplo, funciona en la mama, en la cual el número de patologías es muy limitado, es decir, cáncer no cáncer, y realmente se puede hacer, y el árbol de toma de decisiones es muy simple, pero, por ejemplo, en el abdomen, realmente utilizar este sistema es complicado. Luego otra posibilidad son los informes estructurados, y está muy bien, es una cosa que yo creo que en el futuro va a tener mucho más peso, y debería tenerlo, que son, sobre todo, por ejemplo, en algunas estructuras, las resonancias musculoesqueléticas, por ejemplo, en rodilla, por ejemplo, puedes utilizar checklist en el cual tengas ya metidos los datos, los cargues y sencillamente te limites a decir bien mal en lo que hay. Por ejemplo, es un sistema que permitiría mucha rapidez y estaría muy bien. Yo es una cosa que recomiendo. En algunas cosas nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en tiroides, que hacemos mucho, nosotros lo utilizamos en algunos casos para señalar dónde está y puede ser útil. Y bueno, claro, cuando el estudio es patológico ya empieza a ser más complicado de meterlo porque requiere una información añadida, pero bueno, en general es bastante útil. Pero bueno, esto es lo del informe, y esto lo sabéis todos, y prácticamente nos hemos reído un poquitín todos porque casi todos, por lo que he visto, os habéis sentido reflejado en algo que he dicho, y probablemente no os haya dicho nada nuevo. Pero lo que hay que recordar sobre todo, y es una cosa que me gustaría que os quede claro, es que el informe es una parte de algo muy importante, que es la comunicación. Y la comunicación es lo que nos comunica con el médico. Y nos comunica con el médico no solo el informe, como decimos. La comunicación con el médico, si únicamente es el informe, es una materia prima, y eso se compra a peso. Es decir, yo vendo luego hablaré un poquitín más sobre ello, pero básicamente si el informe se limita, si nuestra comunicación con el clínico es solamente un informe, el informe lo puede hacer cualquiera, y al final esto básicamente es el que me lo haga más barato, me lo va a hacer mejor. Lo que más nos interesa a nosotros como radiólogos, y nuestra apuesta por el futuro tiene que ser esta, es el establecer puentes de comunicación con los médicos, y eso es una vía de comunicación de dos sentidos. Por una parte están los informes y por otra parte está lo que recibimos del médico. Recibimos del médico información clínica, recibimos feedback, tenemos que hacerlo y lo necesitamos. Necesitamos conocer las necesidades del cliente, que es nuestro clínico, para saber adaptarnos a sus necesidades y para triunfar precisamente en el mundo de la medicina, porque el mundo de la medicina es un mercado, y no nos engañemos, en el cual tenemos un montón de gente a nuestro alrededor que quiere quedarse con un cacho de nuestra tarta, y es mejor que lo pensemos así, porque si no vamos a tener problemas. Por eso a veces tenemos que hacer una auténtica gestión comercial de nuestro negocio para saber exactamente que dentro de 10 años vamos a tener trabajo exactamente como lo tenemos hoy, y si puede ser incluso un poquitín más rentable. Y eso supone el entender que el informe tiene que ser, además del informe escrito, un informe mucho más complejo, que incluya también informes provisionales, que a veces los tenemos que hacer, sobre todo en situaciones de guardia, comunicaciones directas con el clínico, que es crítico, y os voy a explicar por qué, anotaciones en la historia. A veces la historia es parte del proceso del paciente, y los radiólogos somos responsables de ello, y es parte de nuestro trabajo el hacer anotaciones clínicas también, porque nosotros somos clínicos, y eso lo tenemos que tener claro. Y las anotaciones en la historia solo la pueden hacer los radiólogos que están allí, y no la puede hacer un radiólogo que está informando una resonancia en Argentina, y eso es muy importante, y eso nos da una ventaja. Primero, recordar que una de las partes de uno de los informes que podemos hacer también son los informes provisionales. A veces los informes provisionales, estos que emitimos en situaciones de urgencias, cuando tenemos, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A veces se nos olvida que son informes exactamente iguales que los demás. Solo pensamos en el informe que escribimos, pero el informe que damos oralmente también es un informe real. Y tiene que tener las mismas características que el informe final. No podemos hacer un informe provisional deprisa y corriendo de cualquier manera. Tenemos que hacer un informe serio, exactamente igual que cualquier otro, aunque se lo demos oralmente. Ese informe tiene que tener las mismas características que el informe final. Y lo que es más importante,
saber que está basado en una información incompleta. Nosotros nos piden un informe rápido de un paciente politraumatizado que tiene un montón de roturas, lo damos en un momento determinado y digo, oye, que estoy todavía trabajando en ello, te voy a decir lo que le veo de momento y que conste. Y hay que hacerlo constar. Y no excluye nunca la realización de un informe final, pero es que ese informe final tiene que hacer consideraciones, tiene que dejar claro que hemos hecho un informe provisional previo y debe documentarse. Debemos documentar que hemos dado una información previa y con unas características concretas, porque una información incompleta puede hacer que el clínico tome una decisión sobre unas bases, sobre unos datos insuficientes y cometa un error. Y tenemos que decir honradamente que esa información la hemos dado nosotros. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en ello, es una cosa correcta, pero lógicamente el clínico tenemos que apoyarle en el sentido de lo que hemos hecho. Y luego, importantísimo, si nosotros hemos dado una información provisional de un paciente y luego hemos visto otra cosa distinta, tenemos que decir que hemos dado un informe provisional previo con una discrepancia significativa con respecto a ese informe, y tenemos que decirlo y hacerlo constar, porque eso tiene una enorme importancia a la hora de si hay algún problema. Si no hay ningún problema no pasa nunca nada, pero cuando hay un problema eso. Entonces es conveniente que recordar que eso lo tenemos que hacer por honradez y por honestidad. Luego, una cosa importante que se nos olvida, la comunicación directa. Es absolutamente crítico que tengamos muy claro que tenemos que tener comunicación directa con el clínico. Y esto no solamente es para la pública, sino también es para la privada, que conste. ¿Cuándo tenemos una comunicación directa? Cuando los hallazgos requieren una actuación médica urgente. Yo veo un tumor y lo comunico. Hace un año, salió un caso de una sentencia, un paciente en el cual una tumoración muy grande había pasado desapercibida, la había visto el clínico, no la había visto, no había recibido un informe de ningún tipo, no se había dicho nada. Y al final el paciente, era una lesión pequeña y al final el paciente se murió como consecuencia, bueno, probablemente se hubiera muerto igual, pero bueno, como consecuencia de ese tumor, que no fue operado. Evidentemente, si el radiólogo cuando lo ve le llama al clínico, evidentemente estas cosas no hubieran pasado. Ese tipo de cosas tienen que ser informados y además tienen una responsabilidad clara sobre eso. También debe ser realizada una comunicación directa cuando la interpretación difiere sustancialmente y significativamente de un informe previo. Paciente al que le estamos siguiendo, de repente hacemos un estudio, vemos que el informe previo dice una cosa completamente distinta. Hay que llamar al clínico y decirle, oye, que sepas que esto es diferente. Y luego, si los hallazgos son importantes y no están sospechados, ves que el clínico está pensando en una cosa y vemos una cosa que es importante, suele ser conveniente llamarle al clínico. Mi consejo es llamarlo, incluso en la privada. Incluso en la privada. Y luego, una comunicación directa siempre se tiene que hacer constar en el informe. Lo he comunicado, estos hallazgos han sido comunicados directamente al clínico, o en la historia en su caso. ¿Por qué es importante la comunicación directa? Pues, muy importante, esto no lo pongo aquí. La comunicación directa fideliza extraordinariamente al clínico. El clínico al cual le has avisado, le has advertido de que tenía un problema y lo sabe, tened por seguro que en el futuro posiblemente tenga mucho interés en mandaros, sabiendo que funcionáis bien, en mandaros a vosotros las exploraciones. En la privada, estoy hablando de la privada sencillamente porque evidentemente sabe que en un momento determinado le podéis sacar de un papelón que otros igual no lo pueden hacer. ¿Por qué es importante la comunicación directa? Y esto está estudiado. Mirad, en un artículo publicado hace ya 6 años, hicieron un estudio durante un año en la Universidad de Michigan, en el Departamento de Radiología, es decir, no en cualquier sitio, y estudiaron 38.000 informes, casi ninguno. 1% de ellos fueron informados de posible cáncer. Revisaron todos y vieron que uno de ellos decía diagnóstico, posibilidad de una tumoración, de una neoplasia. Pues bien, en 8, el 0,02%, el informe no se llegó a recibir por parte del clínico y 5 tenían cáncer. Es un porcentaje bajo, es cierto, pero ¿cuántas exploraciones hacemos cada día? Hacemos volúmenes enormes de exploración. Pensad las exploraciones que hacemos y pensad cuántos cánceres estamos dejando en cuántos cánceres, en cuántas patologías malignas y potencialmente curables nuestro informe puede no llegar al clínico. Hoy en día, con los sistemas informatizados, prácticamente eso casi ha desaparecido, pero no del todo. En un momento determinado, uno entra, ve un informe, se equivoca, pica el que no es de un año y se le pasa. Por lo tanto, recomendación general: todo el mundo que vea una lesión grave, seria, no sospechada previamente, en las condiciones que os he dicho antes, una cosa que cambia, y sobre todo si requiere una actuación inmediata, coger el teléfono que está ahí, tomaros la molestia, llamar al clínico, aunque os haga esperar, que eso lo va a agradecer el clínico y lo va a agradecer el paciente, y además estáis cumpliendo con vuestra función, vuestra labor deontológica. Otra parte de nuestra comunicación, de nuestros informes, que a veces se nos olvida y que no nos gusta nada, son las comunicaciones informales y las consultas. ¿A quién le gusta que venga el clínico a preguntarle por esto? Que levante la mano. ¿A quién le gusta? A nadie. Vale.
Bien, eso es una de las cosas más importantes de vuestro trabajo. Igual no lo sabéis, pero que conste que lo es. Pero además hay más. Nosotros vamos a recibir consultas directas en muchos sitios. Podemos encontrarlos también en sesiones. Vamos a una sesión mixta con algún servicio y nos encontramos con que nos preguntan, oye, tengo este caso, ¿me puedes decir? En los comités. Esto es... son muy peligrosas, estas comunicaciones son extremadamente peligrosas porque no tienes una sistemática de lectura, tú lees de cualquier manera, porque la información que tienes a veces es segmentada, pues te dicen lo que se les ha ocurrido y a veces es incorrecta incluso, el clínico te cuenta sus sesgos, su interpretación, con lo cual es un poco arriesgado. Entonces, es conveniente recordarle al clínico que, oye, esto es una información incompleta, de una información, pero ojo que puede ser que no lo esté valorando. Y hay que recordar, cuando lo hagamos, que tenemos que ser serios. Cualquier interpretación de un estudio, aunque sea un estudio que miramos al trasluz, tiene que ser seria, tiene que tener que ser considerada como un acto clínico auténtico, aunque no lo hagamos constar en ningún sitio. Y no hagáis interpretaciones a la ligera de cualquier manera. Eso es muy importante. Esos pueden ser muy dañinos para nuestro prestigio como radiólogos. Y luego, si lo hacemos en entornos estructurados, como por ejemplo un comité, o en una consulta que está en cualquier cosa, hacerlo constar, anotarlo en la historia, por ejemplo, que la historia es muy fácil de anotar en cualquier sitio, o bien en las actas de los comités, pero hacer constar vuestra interpretación y lo que hay, de una manera más o menos oficial, de manera que quede constancia de vuestra interpretación y alguien la pueda leer posteriormente, y eso es muy importante. Las consultas tienen el inconveniente, cuando son las típicas consultas del que viene a preguntar, que son enormemente engorrosas, interrumpen el ritmo de trabajo, nos quitan tiempo, no las cobramos encima, y además pueden ser fuentes de conflicto muchas veces con los compañeros, pero sin embargo son uno de los servicios radiológicos más valorados por el clínico. Esto es importante. Mi amigo Ángel Morales hizo una vez una encuesta a los miembros de su hospital para ver cuál era lo que más valoraban del radiólogo. Y la respuesta casi unánime fue la posibilidad de bajar a rayos para consultar casos. No, y le dije, pero bueno, pues lo que valoréis es un informe bien hecho. Y dice, bueno, el informe más o menos todos lo hacéis bien, pero a mí lo que me saca de dudas, lo que me resuelve los problemas serios es la posibilidad de bajar abajo a consultar casos. Y eso es el motivo fundamental por el que los clínicos no quisieran nunca que sus informes fuesen, o que los radiólogos de su servicio fuesen mandados a un centro donde estuviesen todos juntos informando cosas por teleradiología, porque necesitan el apoyo del clínico, del radiólogo, para comités, para consultas y demás. Y esos son los que nos van a ayudar precisamente en el futuro y nuestros principales aliados para conseguir mantener nuestra posición actual dentro de la radiología. ¿Qué es lo que necesitamos? Y luego necesitamos siempre un feedback con los clínicos. Y a veces no se nos olvida, necesitamos una información de ida y vuelta. Necesitamos hablar con los clínicos, entre otras cosas, para conocer si la información que proporcionamos es buena, para decir, oye, os he informado de esto, qué tal era o qué tal lo he hecho. Eso es muy importante. Las sesiones mixtas, las sesiones de revisión, las consultas informales, incluso el ir a quirófano alguna vez, es extremadamente útil y forma parte de nuestro trabajo y a veces se nos olvida. Y es la diferencia entre hacer un trabajo bien hecho o mal hecho. La productividad aumenta enormemente cuando tenemos ese tipo de conocimientos, aunque parezca mentira, parece un contrasentido, pero un exceso de una vida centrada solamente en producir, al final nos conduce a un trabajo con resultados pobres. Y luego es importante saber si lo que estamos dando al clínico se adapta a sus necesidades. Y para eso las sesiones conjuntas, los comités, los contactos, las consultas directas son muy importantes. Y para acabar vamos a hablar del futuro y de lo que tenemos. Y el futuro está aquí ya, y son las amenazas que tenemos ya. Uno de ellos es que el informe viaja. Yo he visto informes míos en sitios inverosímiles, que me vienen de lugares de, yo qué sé, de Andalucía, de esto. Y digo, coño, si este informe lo hice yo hace tiempo y tal. O sea, que nuestros informes nuestra vergüenza se expone en un foro muy amplio. Y luego viajan por teleradiología. La teleradiología en estos momentos probablemente es una herramienta excelente y maravillosa, pero también es una amenaza dependiendo de cómo se utilice. Y eso ha sido estudiado. Hay varios artículos que hablan de la comoditización. Commodity en inglés es materia prima, es la traducción de materia prima. Es decir, el informe se ha convertido en una materia prima, si os dais cuenta, porque en estos momentos el mercado es global. Este año acabo de estar y el año pasado y tal, estuve hablando con radiólogos argentinos y todos ellos me decían que estaban trabajando para empresas españolas. Ellos estaban informando para empresas españolas. Yo les pregunté, ¿y vosotros tenéis título europeo? Dice, no, pero nos mandan. ¿Qué hacen? Lógicamente, las empresas españolas les mandan, les pagan una resonancia, 12 dólares. El informe de una resonancia, $12, dólares, no estoy hablando de euros. Los mandan, el que llega aquí, le cambia el título, le quita el nombre, se lo cambia y, bueno, es ese margencito que nos ahorramos, que nos hacemos. Eso está aquí, esto ya está aquí. Entonces, ¿qué pasa?
que si a nadie le importa quién informa, si da lo mismo quién informa, el precio es el que marca la diferencia, el que marca la competencia. Si yo lo que quiero es una resonancia magnética, la resonancia magnética, la que me interesa es la más barata, y eso las empresas lo saben muy bien, la más barata. Si el informador hace igual uno que otro, la que me importa es la más barata. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que podemos marcar? ¿Por qué alguien estaría interesado en que le informe yo? Sencillamente porque yo le doy un valor añadido, y eso es muy importante. Necesitamos dar a los informes un valor añadido, y el valor añadido es la fidelización, el contacto personal, el cuidarle, el llamarle por teléfono cuando le veo algo. Ese tipo de bobadas que nos parecen un trabajo innecesario y estúpido es lo que nos marca, lo que nos va a permitir en el futuro que nos paguen más a nosotros por un informe que lo que le pagarían al argentino de turno por hacerlo. Y luego también tener en cuenta al paciente. A veces el paciente elige, en la privada, por ejemplo, a veces el paciente elige. Yo hace poco me cambié de clínica, hace un par de años, y todos los pacientes que tenía prácticamente vinieron conmigo, pues porque al paciente, en aquellas exploraciones en las cuales tenemos contacto con ellos, hay que tratarle bien, y eso es una cosa que conviene recordar. En conclusión, recordar que la comunicación con el clínico es la base de nuestro trabajo, es el objetivo final, que el informe tiene que ser claro, tiene que ser correcto, conciso, que el lenguaje tiene que ser correcto, que la información es adecuada, que hay que definir claramente los hallazgos y que recordar también que el informe no es solamente, el informe escrito no es la única forma de la comunicación, que la comunicación informal tiene que tener esas características, que la terminología está ahí, que va a producir una progresiva presión a la baja y que necesitamos darle un valor añadido al informe, y ese valor añadido es el servicio personalizado y de experto, y que, bueno, que hay que verse como un proceso de comunicación. Tenía aquí una cosa que no me va a disparar porque no me dispara, que era un vídeo que ha estado circulando hace poco y que todos conocéis. Tengo que hacer un escáner a las 3 de la mañana, todos lo conocéis, ¿verdad? Qué divertido, genial. A mí me encantó, yo cuando lo vi, joder, hablaba a mis tripas, perfecto, buenísimo. Luego lo piensas y dices, esto es lo peor que podemos hacer los radiólogos. No, esto sí que es lo que tenemos que tener mucho cuidado de no hacer. Porque, lógicamente, el clínico que está ahí sentado y tal, y que está pidiendo el escáner a las 3 de la mañana, el radiólogo Macumba se llama, ¿no? Al radiólogo Macumba, decidme, que si le dicen mañana, oye, hemos pensado que en vez de tener un radiólogo de guardia, se lo mandamos a uno que está en Argentina y ya está, y despedimos al radiólogo y mejor, de puta madre, así me quito yo al este. Si tratamos mal al clínico, lo tenemos mal. Hay una cosa que igual no nos damos cuenta, el clínico es nuestro aliado, es al que tenemos que ganarnos. Y el radiólogo Macumba es un perfecto candidato a perder su trabajo en poco tiempo o a acabar como un paria en una de estas grandes salas que recuerdan. Yo la primera vez que entré en una sala de estas de telemedicina, de tele y tal, vi a todos los radiólogos sentados en unas cabinitas y tal, puestos allí, y ahí digo yo, hostias, igual que el establo de mi tío. Efectivamente, igual es como las vacas del establo de mi tío. Entonces, se me ocurre la idea del fenómeno de estabulación del radiólogo. El radiólogo está tendiendo hacia la estabulación. Tenemos que salir de los establos, tenemos que desestabularnos, y eso es muy importante. El informe el valor añadido del informe es una forma de evitar esta estabulación. Es difícil, es complicado, pero bueno, yo recomiendo pensar en ello. Y sin más, muchas gracias.